Ahora, ¿por qué? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué será importante para una iglesia estudiar la vida de los patriarcas? ¿Solo por tener un tema y desarrollarlo, o tendrá algún grado de importancia el estudio de estos hombres? Bueno, yo quisiera, que la Biblia Dios les designa en su palabra un buen segmento de la Sagrada Escritura a ellos. Pero hay un héroe muy grande para la nación de Israel que se llamó Moisés. Voy a ir por muchos pasajes de la Biblia. No es necesario que los busquen. Si quieren los apuntan, si quieren buscarlos los buscan, y si no los escuchan. En un momento Dios llama a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Tenemos el llamado de Dios a Moisés. Moisés era un pastor de ovejas, apacentando las ovejas y cuidando las ovejas. En el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, miren cómo se presentó Dios para presentarse a sí mismo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando Moisés escucha quién lo está llamando, dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si Dios en algunas ocasiones de la historia se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿tendrá importancia entonces estudiar las vidas de estos hombres? Claro que sí. David, Primera de Crónicas, en el capítulo 16, Salmo de acción de gracias de David. No lo vamos a leer todo, pero David está dando gracias a Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 16 dice: oh vosotros, ya eran una nación, ya David era rey. David era un rey ya prominente. En ese tiempo Israel era casi como un imperio, una nación poderosa. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Esas palabras, cuando David las pronunciaba para la nación de Israel, eran poderosas porque conocían ya la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Eran sus patriarcas, sus fundadores. El primer evangelio que se escribe, que tenemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia no está en orden cronológico ordenado, pero el primer evangelio sí, es Mateo. Para que entendamos la importancia de Mateo. La tesis de Mateo en todo el libro es que Cristo es el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Y vean cómo inicia Mateo en el capítulo 1, versículo 1 de Mateo. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham y de Isaac. E Isaac engendró a Jacob. De entrada, si Cristo es el Mesías, tiene que ser descendiente de estos hombres. Entonces, es importante estudiar a los patriarcas. En una ocasión,
estaba Jesús en una región que se llama Capernaum. Había un hombre que no era de la nación de Israel, no era hebreo, no era descendiente de Abraham, ni de Jacob, ni de nada. Era un centurión. Un centurión era un soldado romano que tenía 100 soldados a su cargo. En el capítulo 8 de Mateo encontramos esta historia. Dice la palabra de Dios: estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Y escuchen lo que dijo Jesús: y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, vamos a ver si los patriarcas eran importantes para Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está hablando de todos nosotros que no somos descendientes carnalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Abraham, así como es el padre de la nación de Israel, Isaac y Jacob también son padres de la fe. Y la nación de Dios no solo es el pueblo de Israel, sino todo aquel que cree. En Hechos, el segundo discurso de la iglesia, de la historia de la iglesia de Jesucristo, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, vamos a irnos directamente al versículo. Dice, o desde el 12, 3:12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. La iglesia habló de los patriarcas en su fundación. Pero en Hechos vemos algo importante. ¿Por qué son importantes los patriarcas? Porque están ligados a Cristo. Abraham no salva a nadie. Isaac no salva a nadie. Jacob no salva a nadie. Solo Cristo es el único Salvador. Y Dios se ha glorificado en su Hijo, quien es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Quiero ir a un último versículo para ver la importancia de estudiar los patriarcas en Gálatas. Gálatas está ahí adelante. Ubiquémonos en Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 6 dice: el pacto de Dios con Abraham. Y dice el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. E incluso en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, también nos habla de Abraham. Podríamos estar toda la mañana y todo el día por todas las sagradas escrituras viendo que ahí está el hombre a quien Dios escogió para ser el tronco, la raíz del pueblo escogido de Dios para el nacimiento del Mesías. Para el nacimiento del Mesías, porque escogidos somos todos aquellos que creemos en Dios. Bueno, creo que con esto ha quedado en alguna manera claro que es importante el estudio de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es importante que como creyentes de Jesucristo vayamos al estudio de ellos y aprendamos lo que Dios nos quiere decir a través de la vida de estos hombres y de lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al pasaje entonces que hemos determinado estudiar para el día de hoy. Génesis 12.